Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. En 1921, en una familia de 6 hermanos de un pequeño pueblo zamorano, nacía Antonio Álvarez Pérez. Y probablemente un nombre tan corriente no dirá nada. Los apenas 50 habitantes del lugar estaban dedicados a tareas agrícolas y solo unos pocos habían podido estudiar. Pero Antonio, que tenía una vocación marcada desde niño, pudo cumplir su sueño: realizar estudios de magisterio. Cuando solo tenía 19 años ya era maestro en Asturias y pronto ejercía en su provincia natal, Zamora, donde se volcó con tesón en su trabajo. Pero había algo que le impedía desarrollar su tarea docente como a él le hubiera gustado. Los libros escolares de entonces le parecían demasiado farragosos. Echaba de menos un buen manual que recogiera de forma ordenada y sistemática lo que contenía el plan de estudios vigente, la Ley de Enseñanza Primaria de 1945, impuesta poco después de la guerra. Lo que en principio fue una necesidad se convirtió pronto en una pasión, e iba atesorando con meticulosidad todos los textos que pensaba que le pudieran ser útiles y clasificándolos por materias. Y poco a poco fue incorporando a su archivo imágenes o dibujos que él mismo realizaba. Y cada contenido que elaboraba lo completaba con estas ilustraciones, pero también con resúmenes y ejercicios prácticos. Su material era especialmente claro y vistoso, y sus compañeros maestros comenzaron a solicitárselo de forma recurrente. No existían entonces fotocopias, y pasaban de mano en mano, hasta que a alguno se le ocurrió que por qué no los publicaba. Así podrían usarlos todos. Y Álvarez se animó mucho con la idea, y se decidió a componer una obra que recopilara todo de forma metódica. Asumió la tarea con ansia, hasta llegar a 17 horas de trabajo diario. Tenía que concentrar todas las nociones elementales que los estudiantes debían conocer antes de iniciar el bachillerato. Y cuando la concluyó, como la obra había sido una creación exclusiva y personal, no podía tener otro nombre: Enciclopedia Álvarez. Una vez todo organizado, acometió el segundo paso: buscar a un editor. Pero fue rechazado no una vez ni dos, sino 5. Y viajaba a Madrid desde Zamora en el tren nocturno con una maleta y carpetas bajo el brazo, en un auténtico peregrinaje editorial, acumulando negativas. Le decían que ya había enciclopedias que servían para lo mismo. Sin embargo, no se amilanó, porque estaba muy seguro de la eficacia de su método. Y tras muchos noes, consiguió que un modesto impresor de Zamora, Eduardo López, propietario de la editorial Elma, aceptara publicarla. Y tras presentarla a la censura política y eclesiástica pertinente, y una vez obtenido el puede imprimirse del arzobispo de Valladolid, salía a la luz la primera edición de su enciclopedia. Era el año 1952. Y un año después lo hacía la editorial Miñón. Su subtítulo era mucho más que una declaración de intenciones. Era una compilación intuitiva, sintética y práctica. La Enciclopedia Álvarez pretendía agrupar en un solo libro todas las materias que cursaba la infancia española en la escuela. En un principio solo editó el primer grado, destinado a los niños más pequeños, entre 6 y 8 años, por lo que servía para 2 cursos, el primero y el segundo grado de enseñanza elemental. Pero Álvarez estaba muy lejos de las esferas del Ministerio de Educación Nacional, que era quien promovía los libros que se difundían en las escuelas. Pero su eficacia era tal que el boca a boca entre maestros sería su mejor promoción. El autor pensaba que como mucho vendería unos miles de ejemplares, pero dado el éxito sucedió algo inédito. Las escuelas castellanas comenzaban a hacer cola a la puerta de la editorial para llevárselas antes de que se agotaran.
Y muy animado, continuó con otros niveles. Las enciclopedias para segundo, de 7 a 12 años, y de tercero, de 12 a 15 años. Todos, aunque lógicamente con distinto grado de complejidad. Incluían lecciones de historia sagrada, evangelios, lengua española, aritmética, geometría, geografía, historia de España, ciencias de la naturaleza, formación político-social para los niños, lecciones conmemorativas, formación familiar y social, higiene, formación política para las niñas, conmemoraciones escolares y hasta nociones de circulación. El índice figuraba al final y la lección constaba de lectura, nociones, ejercicios y el cuestionario Comprueba lo que sabes, que eran unas actividades que afianzaban el aprendizaje. En 1958, Álvarez, para dedicarse de pleno a la tarea editorial, tuvo que pedir la excedencia de la enseñanza. No podía compaginarlas, aunque como no quería despegarse de la realidad de las aulas, consiguió que le nombraran director honorario de un centro, y allí iba a probar las innovaciones y a escuchar las sugerencias de los maestros. Algo a su favor fue el bajo precio de las enciclopedias. Solo pastas duras, un papel poco refinado pero fuerte, y todo en blanco y negro, a excepción de la atractiva portada. Y que fueran tan baratas facilitó las necesidades educativas en aquellos años de economía difícil. Para el entorno urbano y sobre todo para el rural, contar con un texto de estas características fue especialmente relevante. Y posteriormente iría editando cuadernos de ejercicios, las cartillas Álvarez para aprender a leer, a escribir o a dibujar, libros de maestro, el Parvulito o la enciclopedia de iniciación profesional. Las primeras ediciones fueron siempre en blanco y negro y de su mano, pero para después ser mejoradas por los dibujantes de la editorial y al final pasar a ser de color. La enciclopedia Álvarez y estos materiales llegaron a copar el 80% del mercado del momento. La clave del éxito fue su método y su atinada pedagogía. Incorporaba textos y lecturas de fácil comprensión y muy esenciales para que el alumno obtuviera la información necesaria en cada lección, que reforzaba lo impartido por el maestro. Los libros anteriores ya incorporaban lecturas, pero eran densas y demasiado prolijas, lo que provocaba que el niño se perdiera. Y con el método Álvarez los textos eran sencillos y había resúmenes para que el niño se quedara con lo importante. Y para hacer más ameno el aprendizaje, la enciclopedia incorporaba gráficos y dibujos. Y muchas veces se pedía al niño que los copiase en su cuaderno, y así pues descansaba un poco en cada lección. Y también solía incluir pequeñas narraciones legendarias que ensalzaban la grandeza de España, o de historia sagrada, que además de formar religiosamente al niño, avivaban su fantasía. Por su parte, el Estado español proporcionaba a las escuelas atlas, álbumes históricos, fotos, postales, estampas, que completaban el gran material. Desde las ediciones de los años 50 hasta las últimas de los 60, hubo cambios en los contenidos y en la calidad de los libros, con mejores dibujos y pasando del blanco y negro al color. Pero las reformas educativas de 1964 y 65 harían que de forma progresiva las enciclopedias dejaran de utilizarse. Y la Ley General de Educación de 1970, que imponía un libro por asignatura, daba la puntilla final a la gran enciclopedia Álvarez. Décadas después, Álvarez criticaría los libros que le siguieron y decía: son cada vez más grandes y más caros, demasiado densos, y los niños se pierden. Se pretende que elabore sus conocimientos, y esto no es propio de la primaria. Los libros deberían desandar el camino, hacerse más sencillos y eficaces, con menos palabras. Afirmaciones que suscribirían muchos padres, incluso muchos maestros. El presentismo histórico, el no querer reconocer ningún aspecto positivo del franquismo y la ignorancia
ha llevado a criticar a investigadores actuales estos exitosos manuales. Se decía que a través de la asignatura de historia se introducían valores políticos y patrióticos, conceptos como el ser español, gestas heroicas, la tradición histórica del imperio, y que buscaban la identificación de la juventud con la historia y a través de ella con la patria, y que los maestros debían actuar como maestros y como españoles para dar a la juventud una conciencia histórica nacional y fe en su destino. Junto a ello, también se ha criticado la presencia del catolicismo como uno de los pilares de la constitución de la patria española, o el sexismo de la educación diferencial. Como ejemplos denigrantes en varios trabajos de investigación, se aportan estas definiciones de Álvarez. ¿Qué es la escuela? La escuela es el yunque donde se forjan los hombres del mañana. Trabajando en ella, te preparas para el servicio de la patria. ¿Quién fue el Cid? El Cid venció a los moros y por su lealtad y grandes virtudes es considerado como modelo de caballero cristiano. ¿Y Felipe II? Pues fue un rey muy prudente, católico y poderoso. Para castigar las ofensas que los ingleses hacían a España, Felipe II organizó la Escuadra Invencible, pero esta fue derrotada por los temporales, y ante el peligro que los turcos representaban para la cristiandad, Felipe II, el Papa y Venecia formaron una escuadra y los derrotaron en la batalla de Lepanto. ¿Y qué de América y de la leyenda negra? Pues que a nuestra patria estaba reservado el destino más glorioso de todos, descubrir el nuevo mundo y hacerle partícipe de nuestra cristiana civilización. ¿Y de la leyenda negra? Pues que ninguna nación en el mundo puede presentar una hoja de servicios tan limpia como España referente a la conquista, civilización y evangelización de América. Y a pesar de ello, nuestros tradicionales enemigos e implacables nos acusan de crueles y de no haber hecho en el Nuevo Mundo nada que merezca la pena de ser recordado. Los que tanto critican estas premisas de la Enciclopedia Álvarez, como un tal Sopeña, autor del Florido Pensil, hablan de la estulticia del franquismo, o incluso que los manuales Álvarez son una aberración ideológica. Pues mal saben estos o están mal documentados, ya que este tipo de consignas o valores que exhibe el texto eran propios entonces de todas las naciones de Europa, muchas de ellas de valores democráticos consolidados, por no hablar del tema ideológico. La Enciclopedia Álvarez en absoluto era un texto político o de adoctrinamiento. Sí, escorado hacia el régimen, pero comparado con otros textos de dictaduras coetáneas, completamente librepensadora. Incluso hoy en día, los valores patrióticos que tanto se critican siguen apareciendo en los libros de texto de casi todas las naciones, menos en España. Durante años, muchos nostálgicos bucearon en librerías de viejo para buscar estos volúmenes con los que aprendieron de niños. Incluso maestros, para usarlos de tapadillo. Por ello, la editorial EDAF decidió contactar con Álvarez para reeditarlos. Aunque Álvarez se resistía, a la tercera petición fue la vencida. Y en 1997 se lanzaron 20.000 facsímiles numerados. Y desbordaron las expectativas, y en un mes se agotó la edición. Y ampliaron hasta llegar a 100.000 ejemplares. Hay que señalar, en la línea de las críticas antes citadas, que la editorial EDAF se curaba en salud con esta frase: el objetivo es saciar una añoranza generacional, en absoluto se pretende utilizar como herramienta didáctica. Sucedió en otro tiempo y en otro régimen, pero Álvarez batió récords absolutos con su revolucionario método. Sin incluir los últimos miles de facsímiles, había vendido cerca de 35 millones de ejemplares. Ello no conllevó que fueran estos los millones de estudiantes que lo usaron. Se pasaban entre hermanos, se compraban de segunda mano, haciendo exponencial este número, hasta casi acabar destrozados por el desgaste continuo. Vistos a día de hoy y comparados con los de las nuevas leyes de educación, que amparan el mínimo esfuerzo y martirizan a los maestros con tareas burocráticas que nada aportan a la enseñanza, los contenidos impartidos en la modesta Enciclopedia Álvarez exhiben niveles
casi estratosféricos. Por todo ello, fue mucho más que un recuerdo imborrable del imaginario escolar de aquella España de posguerra. El maestro Zamorano y el sistema escolar de entonces ayudaron a que cientos de miles de niños de varias generaciones fueran las más preparadas de los últimos siglos y que forjaran en sus páginas los saberes básicos que les permitirían construir el futuro de una España próspera que estaba por venir. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.